Ya, a ver, entonces, pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Ya. Nos toca hablar acerca de, bueno, ya estamos en la semana 7, chicos, y nos toca hablar acerca del reino animal, ¿sí? El reino animal. Bueno, en el caso del reino animal, ¿no? Ya sabemos, comprende todo lo que son los animales en sí, ¿sí? Animales. Y en este caso, ¿no? Estamos hablando de eucariotes, ¿verdad? Son organismos eucariotes, ¿sí? Multicelulares, obviamente, ¿no? Eh, de nutrición heterótrofa. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos no pueden fabricar sus alimentos, ¿no? Necesitan consumir a otros, ¿no? Para poder tener energía, ¿no? O sea, se comen a los autótrofos, ¿verdad? O a otros heterótrofos, ¿sí? Tienen un crecimiento definido, ¿no? Tienen formas, ¿no? Eh, y las formas van a variar de acuerdo a la especie, pues, ¿no? Poseen desplazamiento, ¿no? O sea, movimiento, ¿no? Por lo menos en algún estadio de su vida, ¿no? Eh, y la mayoría, ¿sí? La mayoría presenta células nerviosas, ¿sí? Presenta células nerviosas. Dentro del reino animal, ¿sí? Dentro del reino animal podemos dividirlo en tres grandes grupos: los sin tejidos, ¿no? Los que no forman tejidos, ¿no? Ahí tenemos a estos poríferos, ¿no? Eh, tenemos a los diploblásticos, ¿sí? Diploblásticos. En este caso, esos diploblásticos tienen dos capas, ¿ya? Su cuerpo está formado por dos capas, o dos capas embrionarias son las que dan origen a todo el cuerpo, ¿sí? Entonces, dentro de estas capas, ¿no? Tenemos al blastocele y a la blástula, ¿no? La blástula como tal, toda esa estructura, y el blastocele, este poro interno que se forma, ¿no? Cada una de estas partes va a dar origen, pues, a diferentes estructuras, ¿no? Posteriormente, ¿no? Esta, esta parte de acá, azulita, ¿no? Se va a invaginar, se va a meter, ¿no? Y va a formar, ¿no? Toda esa parte externa va a ser el ectodermo y toda esa parte interna va a ser el endodermo, que cada una va a dar, como les digo, va a originar tejidos diferentes, ¿sí? Finalmente, cuando se termina de invaginar completamente toda esa estructura interna, esa cavidad, se va a llamar arquenterón, y la abertura, blastoporo, ¿sí? Blastoporo, ¿ya? En el caso de los triploblásticos, ¿no? Hay tres capas, ya tres grandes capas van a dar origen a todos los tejidos de las especies, ¿ya? Acá tenemos a la blástula, ¿no? Que se comienza también en invaginación, y finalmente va a formarse las tres capas, ¿no? Cuando se forma la gástrula, ¿ya? Ectodermo, ya la parte más externa, mesodermo, la parte media, y endodermo, la parte interna, ¿no? Blastocele y blastoporo también, ¿no? Dentro de estos triploblásticos, ya dentro de estos triploblásticos, podemos dividirlo también en tres grandes grupos: los acelomados, pseudocelomados y los celomados, ¿ya? Los acelomados, eh, yo les dije, sí, bueno, que si a una palabra en biología le antecede la letra A, ¿no? Eh, significa sin, ¿ya? Significa sin, ¿sí? Entonces, eh, entonces en este caso, ¿no? Cuando hablamos de celoma, el celoma es una estructura, una cavidad hueca que existe dentro del organismo, ¿ya? En este caso, los acelomados no tienen esa cavidad, esa estructura hueca del cuerpo, ¿ya? Entonces, a eso se le conoce como acelomados, ¿ya? No hay esa cavidad.
Ya tiene un ectodermo, un endodermo, intestino, mesénquimas, ¿no? Capas musculares, ¿no? Que es parte de su mesodermo, pero no hay una cavidad, ¿ya? Y en este caso, y bueno, acá tenemos la planaria como representante, por ejemplo, ¿ya? Dentro de los pseudocelomados, ¿sí? Pseudocelomados, tenemos, por ejemplo, acá un nematodo, un ascaris, ¿sí? Y aparentemente pareciera que tuviese un celoma, ¿ya? Pareciera, pero no tiene también, ¿ya? No tiene, ¿ya? Entonces, en este caso también, ¿no? Tiene toda su estructura ectodermo, endodermo, órganos internos, ¿no? Y un pseudoceloma, ¿sí? Aparenta, pero no es, ¿ya? Y finalmente los celomados, que sí tienen esa cavidad interna, ese hueco interno, ¿no? Donde tenemos a partir de la lombriz de tierra, por ejemplo, ¿no? A partir de la lombriz de tierra ya son celomados, ¿no? Donde sí existe un celoma verdadero, un espacio, una cavidad, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a ir por filums, ¿sí? Como siempre. Creo que ustedes en alguna clase, no sé si en esta clase, tal vez, no recuerdo en qué clase, en clase de sistemas, creo, les pusieron un dibujo, ¿no? Entonces, de todas las taxas y las características que tenía todas las taxas. Entonces, yo les recomiendo en ese dibujo o en esa estructura evolutiva de los animales, ir colocando abajo las características de cada una y así como que tienen un gran resumen de todos los animales. ¿Sí? Bueno, en el caso de Filum porífera, ¿ya? Tenemos a las esponjas de mar, ¿ya? Y yo les dije que las esponjas de mar, ¿ya? Son células que trabajan, ¿no? Es una estructura, ¿sí? Conformada por muchas células, ¿no? Pero estas estructuras no se han conectado finalmente para formar un tejido, ¿ya? Esas células trabajan como que independientemente. Cada una tiene sus propias características, hace diversos procesos solas, ¿ya? Pero no se han integrado entre ellas para formar tejidos, por lo que no forman órganos, no forman sistemas y no forman nada, ¿sí? Entonces, las esponjas de mar no tienen organización tisular. Entonces no van a tener ningún tejido, no tienen tejido nervioso, no tienen tejido, sistema, por ejemplo, digestivo, sistema nervioso, nada, ningún sistema, ¿ya? Pero no quiere decir que no se alimenten, por ejemplo, sí se alimentan, ¿sí? De manera, por ejemplo, intracelular, directamente hacia sus células, ¿no? Si reaccionan, ¿no? Si tienen como unas terminaciones, ¿no? Entonces, sí tienen, pero cada una propia. No han formado tejidos, ¿ya? Recuerden eso. Porífera no forma tejido, entonces no forma ningún sistema, ¿ya? La cavidad interna, ¿ya? La cavidad interna de las esponjas, ¿ya? Es el espongiocele, ¿sí? Espongiocele y su célula más importante son los cuanocitos, ¿no? Los cuanocitos, que son estas células de acá que tienen como un collar flagelado, ¿no? Donde el agua comienza a pasar, filtra y, bueno, directamente los nutrientes entran eh, y la célula se alimenta y excreta por endocitosis y exocitosis respectivamente, ¿sí? Eh, la entrada del agua, ¿no? Tienen unos ósculos, tienen unos poros hidratantes, ¿no? Entran por los poros hidratantes y fluye el agua por el ósculo, ¿no? Y así va moviéndose el agua en las cavidades internas de estas esponjas, ¿no? Y de esta forma, bueno, se van alimentando, ¿no? Haciendo pasar el agua, ¿sí? La reproducción es sexual y asexual, ¿ya? Tienen dos tipos, reproducción sexual y asexual, ¿ya? Ahora, en el filo nidaria, los nidarios tenemos acá a las medusas, los pólipos, hidras, anémonas, ¿sí? Estos nidarios, ¿sí? Los nidarios
bueno, también se le conoce como celenterados, ¿no? Celenterados, ¿sí? Eh, presentan, ¿sí? Presentan unas células llamadas nidocitos, ¿ya? Una cosa muy importante es que en la epidermis, en la parte más externa, ¿no? Tienen unas células llamadas nidocitos, por eso que se llaman nidarios, ¿ya? Las células se llaman nidocitos, ¿ya? Estas células, nidocitos, ya, a ver, no sé si está acá, no, no les han puesto. Ya, bueno. Estas células nidocitos, ¿ya? Estas células nidocitos que tienen estos nidarios, ya contienen otras, ¿ya? Nematocistos, ¿ya? Nematocistos. Y en este caso, estas células, estos nematocistos que contienen estos nidocistos, ya tienen unos flagelos con unas sustancias urticantes, ¿ya? Con unas sustancias urticantes. Entonces, esta sustancia urticante, como ustedes saben, por ejemplo, si te toca la medusa, ¿ya? Acuérdate de la medusa, de repente, que tal vez es la que más conoces, ¿no? Cuando vas al mar, ¿no? Me dice medusa, medusa, ¿no? Y si te toca la medusa, no te quema, pero lo que te genera es te da pues te elimina veneno, ¿no? Un veneno urticante, ¿no? Una sustancia urticante que te va a picar, arder, doler, ¿no? ¿Quién genera esto? Los nematocistos, ¿ya? Los nematocistos, porque esos nematocistos a través de sus flagelos eliminan esta sustancia urticante, ¿ya? Y te genera este ardor, pues, ¿no? Son acuáticos, ¿no? Marinos y dulceacuícolas, ¿ya? Hay libres, de vida libre o sésiles, ¿no? Presentan una simetría radial, ¿ya? Una simetría radial, ¿ya? Y presentan, ¿sí? Dos formas, ¿ya? Una forma de pólipo, ¿ya? Que es sésil, ¿ya? La forma de pólipo, ¿ya? Y la otra forma es medusa, que se mueve. Entonces las medusas, este tipo de medusas, ¿no? Tiene una fase pólipo, que nunca va a moverse, y una fase medusa, ¿ya? Algunos individuos se convierten en pólipos, porque de los pólipos van a salir las medusas, y los que son medusas serán medusas siempre, ¿no? Pero algunos de estos células que salen de este pólipo van a ser pólipos o van a ser medusas, ¿ya? Entonces, esas son sus dos grandes fases, ¿ya? Eh, Su cuerpo, ¿no? El cuerpo tiene tentáculos, como pueden ver, el cuerpo tiene tentáculos, ¿sí? Y solamente tienen un orificio de entrada, una boca y un ano, ¿no? Que va a funcionar como boca y ano al mismo tiempo. Ya, por ahí ingresa y sale el alimento, ¿sí? Ingresa y sale el alimento. Ya, muy bien. Ahora, en el caso de los tenóforos son llamados peines de mar, ¿sí? Peines de mar, ¿ya? Son parecidos a los nidarios, parecidos, pero en este caso el cuerpo es globoso, ya, son transparentes, miren, y bioluminiscentes, ya, o sea, brillan en la oscuridad, ya. Tienen 8 filas de peines, ya, estos son los peinecitos, ¿no? 8 filas de peines, ¿sí? ¿No? Transparente, 8 filas de peines y un par de tentáculos. Aquí están los tentáculos, ¿sí? Un par de tentáculos, ¿ya? Y en este caso ellos son netamente marinos, ¿ya? Netamente marinos y de profundidad, ¿ya? Netamente marinos y de profundidad. Ahora, en el caso de los platelmintos, cuando hablamos de platelmintos, hablamos de gusanos planos, ¿no? Animales aplanados, ¿no? Tienen una simetría bilateral, ¿no? O sea, hacia ambos lados son iguales, ¿no? Son cuerpos aplanados, ¿no? Son aplanados dorsoventralmente, ¿no? ¿Cómo son los aplanados dorsoventralmente? Más o menos así como si fuesen los lenguados, pues, ¿no? ¿Han visto los lenguados que son aplanaditos? ¿No? Bueno, ya, eso también, ¿no? Son aplanados, ¿sí? No tienen sistema circulatorio, ¿ya? No tienen sistema circulatorio.
Algunos presentan un sistema nervioso formado por ganglios, ¿ya? Algunos presentan un sistema nervioso formado por ganglios, ¿ya? Y en este caso ellos poseen protonefridios, ¿ya? Protonefridios son, bueno, parte del sistema excretor, ¿no? Son nefridios, riñones, ¿no? Rudimentarios, ¿sí? Riñones rudimentarios, ¿sí? Bueno, son de vida libre, ¿ya? Podemos encontrarlos en agua dulce, en agua marina y también en la tierra, ¿ya? Pero hay tres que son de vida parasitaria, ¿ya? Los monogenea, los céstodos y los tremátodos, ¿sí? Acá tenemos una planaria, ¿sí? Acá también, mira, están las planarias, ¿no? Una planaria. La notoplana, ¿ya? Que estos son marinos, ¿no? La duela hepática, la que se pega al hígado, ¿no? Y la tenia, ¿no? La tenia, ¿sí? Chicos, un minutito. Ay, hoy día mi garganta está mal. Ya. Tenemos al filum rotífero, ¿ya? El rotífero son organismos pluricelulares, ¿no? ¿Qué caracteriza? ¿Qué los caracteriza? Tienen unos discos de cilios retráctiles, ¿ya? Este disco que está acá le permite moverse, bueno, al igual que esta larga cola que tiene acá también, ¿no? Le permite moverse, ¿ya? Porque este disco gira, comienza a girar rápidamente, ¿ya? Como si fuese un vórtex, como si fuese una licuadora, ¿ya? Y eso le permite moverse, ¿ya? Eh, una característica importante de estos rotíferos es que tiene un mástax en el sistema digestivo. Ya el mástax es como si fuese una pequeña mandíbula con dientes, ¿no? Que está en la parte baja de la boca, que está la boca, ¿no? Por acá está el mástax, ¿sí? Y que esto le permite triturar, ¿ya? Triturar. ¿Ya? Entonces no te olvides, dentro de tu estructura colocas, ¿no? Lo importante de los rotíferos es que tiene este disco de cilios retráctiles que le permite el movimiento y que su sistema digestivo tiene este mástax, que no lo tiene otro, ¿ya? Tiene este mástax que le permite la trituración. Ya en el caso de los nemátodos son gusanos redondos, ¿sí? Gusanos redondos y em, por lo general son parásitos, ¿ya? De vida libre o parásitos, ¿ya? De vida libre o parásitos. De cuerpo cilíndrico no segmentado, ojo, mira, cilíndrico, o sea, redondo, ya como si fuese un cilindro, pero no segmentado, o sea, no hay segmentos, no hay líneas, ¿ya? En estos animalitos. Su cubierta, o sea, están recubiertos, la parte externa es cutícula, ¿ya? Cutícula, su cubierta es de cutícula, ¿ya? Y su sistema digestivo tiene boca y ano. Tiene dos orificios, boca y ano. ¿Ya? Eh, en este caso, ellos ya son dioicos. ¿Qué quiere decir dioicos? Que tienen sexos separados. ¿Ya? O sea, hay macho y hembra. Hay macho y hembra. ¿Ya? Este, por ejemplo, que ustedes ven acá es un ascaris. ¿No? Es un ascaris, un nematodo. Y bueno, estos ascaris son parásitos, ¿no? Y pueden ver que hay una diferencia entre machos y hembras, ¿no? Machos y hembras, ¿sí? Bueno, en el caso de los anélidos, ya anélidos viene de anillos, ya son gusanos segmentados, ya que tienen anillos, ya. Su respiración es cutánea también, ya, respiración cutánea, tiene simetría bilateral, ya, un sistema circulatorio cerrado, ya, sistema circulatorio cerrado, de vida libre o parásitos también, ¿ya? De vida libre o parásitos, ¿ya? En este caso hay algunas especies que pueden ser monoicas y otras especies que pueden ser dioicas, o sea que pueden tener sexos separados o sexos juntos, dependiendo de la especie, ¿ya? Y se dividen en dos grandes clases, ¿ya? La clase
em, clitelata, ¿ya? La clitelata que está ahí, por ejemplo, la lombriz de tierra, ¿ya? Y también está la clase poliqueta, ¿ya? Los poliquetos, ¿ya? Hay que tener, ahí tenemos acá estos poliquetos, ¿no? Gusano de mar, por ejemplo, el nereis, y tenemos a los irudíneos, irudíneos, ¿ya? Pero como la sanguijuela, ¿ya? Acá están los oligoquetos, que es la lombriz de tierra, ¿ya? Los poliquetos, como es el nereis, y los irudineos, ¿ya? Como la sanguijuela, ¿ya? Entonces pueden ver, ¿no? Que tiene en su estructura, ¿no? Segmentos, muchos segmentos iguales, ya muchos segmentos iguales, a diferencia de un nemátodo, que también es un gusano, ya que también es un gusano, pero no tiene esos segmentos, ya es cilíndrico, ya no tiene esos segmentos, ya. Respiración cutánea también, ya. En el caso de los moluscos, ¿sí? Moluscos, en este caso los moluscos generalmente, ¿no? Tienen concha externa, ¿no? Concha externa y cabeza definida, ¿no? Concha externa y cabeza definida, ¿sí? Podemos encontrarlos en muchos ambientes, ¿ya? Eh, una característica muy importante de los moluscos es que algunos presentan rádula, ¿ya? La rádula. ¿Y qué es la rádula? La rádula es una estructura en la boca, ¿ya? Que eh, eh, les permite raspar, ¿ya? ¿Ustedes han visto el caracol? Sí, seguramente, ¿no? Han visto los caracolitos de tierra, ¿no? ¿Han visto cuando se pegan a las hojas y después se despegan de las hojas? ¿Cómo quedan las hojas? Puede quedar la hoja media transparente, una hojita media transparente, ¿no? Con respecto al resto de la hoja, o puede quedar hueca, ¿ya? Y eso es porque la rádula, que tiene como unos dientecitos es como una lengua quitinosa, una lengua que tiene muchos dientecitos quitinosos, o sea, medio duros de quitina, ¿ya? Le permite hacer ese raspado de las hojas y de esa manera pueden alimentarse, ¿ya? Presentan branquias filamentosas, ¿sí? Y tienen un pie muscular ventral, ¿no? Este es el pie, ¿no? Sí, ese es el pie muscular ventral. ¿Sí? Tenemos también entre los moluscos, tenemos los bivalvos, ¿no? Los que tienen dos valvas, ¿no? Y también tenemos al pulpo, ¿no? Que tiene como una concha pero interna, ¿ya? Interna. ¿Ya? Pero en este caso el pulpo, ¿ya? Eh, tiene una circulación, por ejemplo, cerrada, ¿ya? En el caso de los demás, tiene una circulación abierta, pero el pulpo tiene una circulación cerrada, ¿ya? Y el pulpo, bueno, el pulpo, con respecto a los demás moluscos, el pulpo tiene una estructura, un sistema mucho más evolucionado realmente, ¿sí? Un sistema nervioso mucho más evolucionado que los de un caracol, que los que el resto de moluscos, ¿no? Los cefalópodos en general, tienen un cerebro más desarrollado, ¿sí? Por eso que consiguen pensar más, tener estrategias inclusive de caza y esas cosas, ¿sí? En el caso de los onicóforos, ¿ya? Los onicóforas son los llamados peripatos, ¿ya? Peripatos. Ya, estos peripatos son, son peculiares, ¿ya? Son peculiares, son animales peculiares, ¿ya? Porque son parecidos a los anélidos, ¿ya? Más o menos cilíndricos, ¿ya? Más o menos cilíndricos, ¿ya? Pero los anélidos son los anillados, ¿no? Pero te dice que son como cilíndricos, como si fuesen nemátodos también, ¿ya? Tienen segmentación interna, ¿ya? Una segmentación interna, cubierto por una fina cutícula, ¿ya? Y un par de patas carnosas por segmento denominados eh, lopopodios, ¿ya? Estas estructuras, estas patitas de acá, ¿ya? Son lopopodios,
¿ya? Pero presentan como unas escamitas en la parte externa, miren. Presentan como unas escamitas, ¿ya? Y son segmentados, se ven todos segmentados, ¿ya? Estos son los peripatos, onicóforas, ¿ya? Los onicóforas. En el caso de los artrópodos, ¿ya? Artrópodos, eh, podos significa patas, artro, articulado, ¿ya? El que tiene patas articuladas, ¿ya? ¿Quiénes tienen patas articuladas? Dentro del filum artrópodo tenemos a la clase insecta, la clase arácnida, la clase malacostraca y la clase quilopoda y diplopoda, ¿ya? Quilopoda y diplopoda, ¿ya? Dentro de estos artrópodos, ¿no? De la clase insecta, ¿ya? Eh, bueno, todos estos artrópodos tienen, como les dije, partes articuladas, ¿no? Un cuerpo segmentado, ¿ya? Eh, tienen antenas, apéndices articulados, tienen exoesqueleto espinoso, ¿ya? Ellos realizan la muda, ¿ya? La muda o la ecdisis, ¿ya? O sea, para crecer van cambiando de estructura, ¿sí? Un sistema digestivo completo, ¿sí? Sistema circulatorio abierto, son dioicos, ¿sí? Y la respiración la realizan a través de sacos pulmonares, ¿sí? Branquias o a través de la superficie corporal, ¿ya? Y la excreción, ¿no? Se da por glándulas coxales, glándulas verdes o los túbulos de Malpighi, ¿ya? Dentro de estos, de la clase insecta, por ejemplo, de la clase insecta, ¿ya? Eh, bueno, ya les dije, todos tienen exoesqueleto, apéndices articulados, ¿no? Pero en este caso, la clase insecta tiene 3 pares de patas, ¿ya? 3 pares de patas y un par de antenas, ¿ya? Entonces, si hoy día vemos a una mosca, le vamos a contar las patas, ¿ya? 3 pares de patas y un par de antenas, ¿ya? Tiene una cabeza, ¿ya? Que está compuesta por un ojo compuesto, ¿ya? Un ojo compuesto, ocelos, ¿no? Tiene una mandíbula, ¿ya? Tiene un tórax, ¿ya? Un tórax y un abdomen, ¿ya? Un abdomen. Algunos pueden tener alas y otros no, por ejemplo, ¿ya? Em, bueno, dependiendo del insecto, algunos pueden ser masticadores, ya que mastican, otros pueden ser lamedores y otros pueden ser picadores, chupadores, ¿no? Dependiendo del insecto, ¿no? Por ejemplo, un zancudo es eh, picador, chupador, ¿no? Eh, te inyecta saca su probóscide, ¿no? Inyectas en tu cuerpo, ¿no? Le atina a un vasito y comienza a succionar, ¿no? Comienza a chupar sangre, ¿no? Eh, ya, en el caso de, por ejemplo, de los malacostraca, ¿sí? En el caso de los malacostraca, que son los crustáceos, ¿ya? El cuerpo en este caso está dividido en cefalotórax, ¿ya? Cefalotórax, o sea, porque no hay una división exactamente entre la cabeza y el tórax, ¿no? Entonces, todo ello es un cefalotórax, así se le conoce como cefalotórax y patas, ¿no? Patas. Igual acá, miren, este es un cangrejo y este es una langosta, ¿no? Un cefalotórax porque no hay dónde comience y dónde acabe, ¿no? Tienen antenas, ¿sí? Tienen antenas y tienen 4 pares de patas, ¿no? 4 pares de patas y eh, 2 pares de antenas, ¿no? 5 pares de patas, perdón. 5 pares de patas y 2 pares de antenas, ¿ya? 2 pares de antenas. Tienen una respiración branquial, ¿sí? Un sistema circulatorio abierto y un sistema digestivo completo, ¿sí? En el caso de los arácnidos, ¿ya? Arácnidos, donde estamos hablando de arañas y compañía, ¿no? Como garrapatas también, ¿no? Alacranes, ¿no? Estos arácnidos, ¿ya? También cefalotórax,
¿sí? Cabeza y tórax unidos, ¿no? Todo eso es encefalotórax, pero tienen un abdomen en ese caso prominente, en el caso de las arañas, por ejemplo, ¿no? En el caso de las arañas tienen un abdomen prominente, ¿sí? Cuatro pares de patas, ¿no? Cuatro pares de patas, y además no tienen antenas, ¿ya? Las arañas no tienen antenas. Lo que tienen adelante es como unas mandíbulas, ¿no? Para picar, ¿no? Para morder, ¿sí? Eh, respiran a través de pulmones, ¿sí? Y no tráqueas, ya son dioicos, o sea, sexos separados, ¿ya? Sexos separados. Y algunos de ellos son depredadores, como las arañas, los alacranes, ¿no? Escorpiones, ¿sí? Eh, y otros son parásitos, ¿no? Otros son parásitos como las garrapatas, ácaros, ¿no? ¿Sí? En el caso de los quilópodas y diplópodas, ¿ya? Quilópodas y diplópodas, ¿ya? Presentan cuerpos alargados, ¿sí? En ese caso los quilópodos, ¿no? Quilópodos tienen cuerpos alargados, ¿no? Aplanados, con numerosos segmentos, ¿no? Y presentan un par de patas por segmento, ¿ya? Un par de patas por segmentos. Dentro de los quilópodos, ya los quilópodos están los 100 pies, por ejemplo, ya los 100 pies, ya esos 100 pies. Entonces presentan un par de patas por segmento, ya. Estos son los quilópodos y estos son los diplópodos, ya. Y en este caso estos diplópodos, ya, acuérdate, diplo viene de dos, diplo viene de dos, entonces en este caso tienen dos pares de patas por segmento. Por eso que tienen mucho más patas que los 100 pies, por eso se le conoce como 1000 pies, ¿ya? Este de acá tiene un par de patas por segmento, mientras que este tiene dos par de patas por segmento. O sea, por cada segmento tiene cuatro patas, ¿ya? Mientras que este tiene dos, ¿no? Eh, tienen antenas largas, ¿sí? En el caso de los 100 pies, ¿no? De los quilópodos, ¿no? Antenas largas, pero los diplópodos no tienen, por ejemplo, las antenas son cortitas, ¿ya? Las antenas son cortitas. Eh, son herbívoros, ¿ya? En el caso de los diplópodos, ¿ya? Herbívoros, ¿no? Y en este caso de los 100 pies, ellos son carnívoros, por ejemplo, ¿ya? Estos son carnívoros, entonces mire, características. Un par de patas por segmento, antenas largas, carnívoros, ¿ya? Carnívoros. Y si no me equivoco, ¿ya? Si no me equivoco, sí, estos 100 pies son venenosos, ¿ya? Son venenosos. En cambio, los 1000 pies también asustan, ¿ya? También son medio feos, aparentemente, ¿no? Tienen dos pares de patas por segmento, las antenas son más cortas, ¿ya? Eh, pero son herbívoros también, son herbívoros, en este caso no son carnívoros como los 100 pies, son herbívoros y no tienen veneno, ¿ya? Los 1000 pies no tienen veneno. O sea que ellos no nos hacen nada en teoría, ¿no? En cambio los 100 pies sí nos pueden picar y nos pueden pasar un poco de veneno, ¿no? Ya. Ahora, equinodernos. Los equinodernos, ¿sí? Tenemos ahí al representante de la estrella de mar, el erizo de mar, el pepino de mar, ¿ya? Son animales con simetría radial, ¿ya? Simetría radial. ¿Por qué? Porque tiene como forma de radio, ¿no? Estructura en forma de radio, ¿ya? Profesora, pero radial, la estrella de mar, ¿no? Pero en el caso del erizo de mar, ¿no? Yo no le veo una forma radial a ese erizo de mar, pero sí tienen forma radial, ¿ya? Sino que lo que pasa es que nosotros lo vemos al erizo así, ¿no? Eh, pero si nosotros vemos la estructura interna del erizo, ya la estructura interna del erizo, ¿ya? Vamos a ver que tiene una simetría radial, ¿ya?
Acá, ya, acá miren. ¿Ven la simetría radial? ¿No? Como si fuese una estrella por dentro, ¿no? Como si fuese una estrella, ¿no? Entonces sí tiene una simetría radial, ¿ya? Sí tiene una simetría radial. Ya, tienen presentan cuerpo espinoso, ya, cuerpo espinoso, eh, y se mueven a través de los ambulacros, ¿ya? Una locomoción por los ambulacros. ¿Qué son los ambulacros? Son unas estructuras, ¿no? Unas estructuras que están en estas extremidades, ¿ya? Que son estas, como estas ampollitas, ¿no? Que cuando va a pasar el agua, se inyectan de agua, ¿ya? Se inyectan de agua, entonces se levantan, y cuando botan el agua se desinflan, se inflan y se desinflan, se inflan y se desinflan, ¿ya? Entonces, mientras unos se inflan, los otros se desinflan, y así van a estar, algunos inflándose y otros desinflándose, ¿no? Entonces, mientras que unos se paran y otros se agachan, ¿no? Eh, realizan su movimiento. Gracias a eso realizan su movimiento, ¿no? Tienen un sistema acuífero que les permite hacer eso, ¿no? Eh, todos son marinos, ¿ya? Todos los equinodernos son marinos, ¿ya? Ahora, el filum hemicordata, los hemicordata, ¿sí? Parecen unos gusanos, ¿ya? Cuerpo con aspecto de gusano dividido en tres regiones, ¿ya? Lóbulo preoral o probóscide, collar y tronco, ¿ya? Tenemos aquí al balanogloso, ¿ya? Balanogloso, ¿no? Cuerpo con aspecto de gusano dividido en tres regiones, ¿sí? Lóbulo preoral, ¿ya? El preoral, ¿ya? El collar, que es esta estructurita de acá, y el tronco, que es todo lo demás, ¿ya? Son sedentarios, ¿ya? Marinos sedentarios, ¿ya? Y presentan unas hendiduras branquiales, ¿ya? Estas de acá, acá hay unas estructuritas, no sé si ustedes ven unas estructuritas como que punteadas, esas son las branquias, ¿ya? Las branquias. ¿Sí? Presenta también, perdón, antes que me olvide, un estomocorda, ¿ya? El estomocorda, ¿ya? Como estructuras branquiales, ¿ya? Eh, ese estomocorda, ¿sí? Está en la parte anterior del cuerpo, ¿sí? Parte anterior del cuerpo, y es una expansión del sistema digestivo, ¿sí? Una expansión del sistema digestivo, ¿ya? Del tubo digestivo en sí, ¿ya? Ese es un balanogloso, ¿ya? Balanogloso. Ahora, dentro del filum cordata, ¿ya? Dentro del cordata, ¿ya? Tenemos que estos cordatas, ya los cordatas, presentan, o cordados, ¿no? Presentan hendiduras branquiales, ya presentan cordón nervioso dorsal, ya presentan notocorda, que son un antecesor de la columna vertebral, ¿no? Son de simetría bilateral, o sea, si hacemos una división al medio, las dos partes son iguales, y un sistema nervioso dorsal, ¿sí? Un sistema nervioso dorsal. Estos grandes cordatas, ¿no? Acá también nosotros ya nos encontramos dentro de este filum, los cordatas, ¿no? Son los más evolucionados eh, dentro de la evolución, ¿no? ¿No? Entonces, hendiduras branquiales, cordón nervioso dorsal y notocorda, simetría bilateral, sistema nervioso dorsal, ¿ya? Acá tenemos diversos subfilums, ¿ya? Primer subfilum, filum urocordata, ¿ya? Los urocordata. Ya los urocordata también son llamados los tunicados, ¿ya? En este caso los tunicados, ¿por qué? Porque presentan una forma de túnica, ¿ya? Mira, como una estructura de túnica, pues, ¿no? Recta, así, ¿no? Como una túnica, como un vestido, ¿no? Su cuerpo es en forma de barrilito, ¿no? ¿Lo ven, no? En forma de barril,
¿sí? Con la túnica, son sésiles en adultos, ya cuando son adultos son sésiles, pero cuando son larvas se mueven, ¿ya? Entonces acá tenemos, ¿no? La forma larval, ¿no? Que se mueve, y la forma sésil, ¿ya? Y pegado al sedimento, ¿no? O a una roca, ¿sí? Eh, son monoicos, ¿ya? Son monoicos, ¿ya? O sea, el sexo son juntos, ¿ya? Presentan notocorda y cordón nervioso, pero solo en estadio larval, ¿ya? Notocorda y cordón nervioso solo en estadio larval, ¿ya? Eh, son exclusivamente marinos, ¿ya? Entonces, los tunicados, ¿ya? O los urocordata, ¿ya? Son netamente marinos, marinos, ¿ya? Ahora, los cefalocordata, ¿ya? Cefalocordata, céfalo significa cabeza, ¿no? Cordata, columna, ¿no? Cabeza con columna, ¿no? En este caso, estos cefalocordata, ¿ya? O llamados también cefalocordados, ¿no? Presentan cuerpo alargado, ¿ya? Y aplanado lateralmente. O sea, tú agarras el peine, por ejemplo, esos peines planitos antiguos, ¿no? Esos que usaban nuestros abuelitos, ¿no? Eh, esos peines son alargados lateralmente, ¿no? Alargados y aplanados lateralmente, ¿no? Entonces, así son estos cefalocordatas, ¿ya? Son de vida libre, ¿ya? Son de vida libre. Eh, sedentarios, ¿ya? Eh, una parte de su cuerpo la entierran en los sedimentos marinos, ya en los sedimentos arenosos, ¿ya? Son también marinos, ¿no? Netamente marinos, presentan notocorda, ¿ya? Y cordón nervioso que va a persistir en ese caso durante toda su vida. A diferencia de los urocordata, que solamente lo tienen cuando están en estadio larval, en el caso de los cefalocordados, ¿no? Ya se mantiene durante toda su vida. ¿Ya? Tienen, miren, una mancha pigmentada, ¿no? En la cabeza, unos cirios orales, ¿no? Eh, hendiduras branquiales, esófago, ¿no? Ciego gástrico, gónada, ¿no? Artrióporo, el cordón nervioso, ¿no? Cordón nervioso y la notocorda, mira, ¿no? La notocorda. Tienen boca y ano, ¿no? Y su aleta caudal, ¿no? Este se le conoce como, en este caso, este cefalocordato como un anfioxo, ¿ya? Anfioxo. Este es un anfioxo. En el caso de los cordados, ¿ya? Los cordados o los filum cordata, ya dentro del filum cordata tenemos, ¿no? Bueno, seguimos en el filum cordata, ¿no? El subfilum, perdón, el subfilum vertebrata. Ya hemos visto entonces subfilum urocordata, que son los menos evolucionados, ¿no? Que el cordón nervioso y la notocorda solo persisten en estadio larval, o sea, solo tienen como una columna vertebral, una pseudo columna vertebral en el estadio larval y ahí la pierden, porque mira, ¿no? Cuando están larvas, ellos se mueven, ¿no? Entonces tienen esta apariencia, ¿no? Apariencia. Entonces ahí sí tienen su... Entonces no te olvides, ¿no? Relaciona de repente los urocordatas con estos tunicados que tienen estos dos estadios, ¿no? Cuando son larvales, acuérdate que parecen pues unos renacuajos, unos pececitos, ¿no? Y los pececitos sí tienen su cordón nervioso y su notocorda. Mientras que ya cuando son adultos, están en su fase sésil, ¿no? Y tienen esta forma de unos tubitos, ¿no? Unas formitas de barriles y ahí ya han perdido su notocorda y su cordón nervioso. Mientras que los cefalocordata, acuérdate, mira, cefalocordata, cabeza y cordón, ¿ya? Ellos sí mantienen su notocorda y su sistema nervioso durante toda su vida, ¿sí? Durante toda su vida. Ahora, eh, sí, tenemos ahí, aquí al anfioxo, ¿ya? Al anfioxo, ¿ya? Ya, seguimos aumentando la evolución, ya vamos a llegar a los vertebrata, ya, los vertebrata, tenemos, ¿quién? Diferentes clases dentro de los vertebratas,
¿ya? De diferentes clases, ¿ya? La clase Elasmobranchi, ¿ya? La clase Elasmobranchi, o Elasmobranchi, ¿no? Los Elasmobranchi estamos ahí, o están ahí los peces cartilaginosos. ¿Quiénes son los peces cartilaginosos, profesora? Obviamente los que no tienen huesos, los que están formados por cartílago, nada más, ¿ya? Su estructura no es una estructura, su estructura esquelética no está formado por huesos, sino por cartílago, ¿ya? Están ahí los tiburones, rayas y quimeras, ¿ya? Tiburones, rayas y quimeras. Esos son los elasmobranquios, ¿ya? A ver, ¿siguen ahí presentes o ya se durmieron? ¿Preguntas? ¿Todo bien? Sí, Miss. Ya, muy bien. A ver, chicos, yo les hago una pregunta. ¿Ustedes han comido alguna vez tiburón? A ver, sus comentarios. Levante su manito, ¿quién ha comido tiburón alguna vez? ¿Nadie? ¿Comerían tiburón? Levante su manito. Sin roche, ¿ah? ¿Comerían tiburón? ¿Nadie? Ah, ya. Su compañero Fuentes sí comería tiburón. Muy bien. El tiburón realmente es full proteínas, ¿no? Realmente, pura carne. Ya. ¿Han comido toyo? ¿Cuántos han comido toyo? Ya, dos nada más han comido toyo. ¿No comen pescado ustedes? ¿Han ido a la cevichería alguna vez? Sí, ya. Bueno, bueno, ya. Les cuento que el toyo es tiburón. ¿Sí? El toyo es tiburón. Solamente que, bueno, que el señor del mercado, ¿no? Los pescadores no le dicen tiburón al toyo exactamente porque si le dijeran tiburón probablemente no quisiéramos comer, ¿no? Pero el toyo es tiburón, ¿ya? Y sí lo comemos porque representa una buena cantidad de proteínas importantes para nuestra dieta. Ah, y además es bastante carne, es pura carne, no tiene espina, no tiene huesos como el pescado, por ejemplo, ¿no? Es cartílago, básicamente, ¿no? Su estructura. Entonces es mucho más suave, mucho más blando todo, ¿no? Entonces es una buena cantidad de proteínas realmente los tiburones, ¿ya? Lo que no podemos es depredarlos, pero comerlos se come bastante. Es más, nuestro país, Perú, es un país, es el principal exportador de aleta de tiburón de América, les cuento. ¿Ya? Entonces acá en Perú se consume bastante, bastante, bastante. Y si no has comido, y si has comido ceviche en la calle, probablemente te hayan dado toyo, ya te hayan dado toyo. ¿Sí? Ya. Ahora, la clase Actinopterigi, ya los Actinopterigi son los conocidos como peces óseos. Y ahí sí están los demás peces, ya los peces que tienen huesos, ya que tienen estructura ósea como tal, ya el atún, el bonito, la caballa, todos los demás peces están acá en los Actinopterigi, ya. La clase en este caso, ¿no? Tanto los peces, los cartilaginosos, ¿no? Tienen también su notocorda, ¿no? En estadios juveniles, ¿no? Son aplanados en el eje dorsoventral, ¿ya? Como en el caso de las mantas, ¿ya? Las mantas son aplanadas, ¿no? Son aplanadas. Em, las mantas y las rayas, ¿no? Las mantarrayas, ¿no? Son aplanadas, ¿no? Sin embargo, en el caso, por ejemplo, de los tiburones, algunos sí pueden ser medios aplanados, ¿ya? Hay tiburones que parecen rayas, como el tiburón ángel, por ejemplo, ¿no? Que parecen como rayas, más aplanados, y otros no, tienen una estructura fusiforme, ¿no?
como de torpedo, ¿no? En el caso ya de los peces óseos, ¿no? Como les digo, su estructura es formada de huesos, ¿ya? ¿No? Tienen diversos tipos de aletas, ¿no? Tienen escamas, cosa que no tienen, por ejemplo, los elasmobranquios. Los elasmobranquios no tienen escamas, ¿ya? Tú mira, por ejemplo, si pudieras ver la piel del toyo, ¿ya? El toyo a veces está con pieles más, ¿no? Una piel media ploma, ¿no? Es lisa la piel, ¿no? Mientras que en cambio los peces no hay que sacarle las escamas. El señor del mercado te saca las escamas antes de venderte el pez, ¿no? Antes de venderte el pescado, ¿sí? Bueno, respiración a través de branquias, en el caso de los dos, ¿no? Presentan vejiga natatoria, ¿no? Los peces presentan vejiga natatoria, ¿sí? Y tienen una línea lateral, ¿ya? Tienen una línea lateral. Una línea que va desde la cabeza hasta la aleta caudal, ¿ya? Hasta casi el inicio de la aleta caudal. ¿Ya? Una línea alrededor en la lateral del cuerpo, ¿ya? Eso se llama línea lateral, ¿sí? En el caso de los anfibios, ¿ya? Los anfibios tienen la capacidad, bueno, todos esos son netamente acuáticos, pues, ¿no? Acuáticos, están en el agua. No, en el caso de los anfibios ya tienen la característica de que salen del agua, ¿no? Pueden entrar y salir, ¿no? Pero en este caso la piel también la tienen lisa, no tienen escamas, ¿no? Y la piel es húmeda, ¿no? Presenta muchas glándulas, ¿no? Inclusive algunos pueden ser venenosos, ¿no? Tienen una respiración por sacos pulmonares, ¿no? Porque como ya salen del agua, ya no necesitan las branquias, ¿no? Solamente tienen, ellos en el caso de los anfibios, ellos sí realizan pues una metamorfosis, ¿no? Una metamorfosis, ¿sí? Cuando han estado en estadio larval, sí tenían branquias, ¿no? Esos renacuajos, por ejemplo, que nosotros les conocemos y que de niños tal vez los cazamos, ¿no? Pero después de realizar su metamorfosis, ya, esconder, regredir la cola en muchos casos, ya, eh, y le salen las patas, ¿no? Las aletas se convierten como que en patas, ¿no? Se convierten en patas. Eso es todo el proceso de metamorfosis, ¿no? Desaparecen las branquias y salen los sacos pulmonares. La respiración es a través de sacos pulmonares y también la respiración cutánea, ya, respiración cutánea, ¿sí? Son dioicos, ¿ya? Tienen una circulación doble e incompleta y una fecundación externa, ¿ya? Todos estos realizan una metamorfosis, han salido, entonces tienen un estadio larval en el agua y un estadio adulto fuera del agua, ¿no? Pero pueden entrar y salir del agua normalmente. Sin embargo, dentro de estos anfibios, ya hay uno que vimos creo que la vez pasada, si no me equivoco, no recuerdo, ya, que no ha podido, acá dentro de los anfibios tenemos, mira, acá vemos la rana, los sapos, las salamandras, ¿no? Este, y este de acá olvidé su nombre, se me fue el nombre, disculpen, ¿ya? Pero bueno, dentro de estos hay uno, ¿no? Hay uno muy peculiar que no ha podido salir del agua, un anfibio que no ha podido salir del agua, que no se ha quedado atrapado en la evolución. No sé si les conté eso, no me acuerdo si les conté las semanas pasadas. Ya hay uno que se ha quedado estático en la evolución. ¿Quién es? ¿Se acuerdan? ¿O saben? Un anfibio que se ha quedado estático en la evolución y que no ha podido salir del agua. Se ha quedado en su estadio larval, prácticamente. ¿Se acuerdan quién es? ¿Alguien podría La escribir? sanguijuela. Sanguijuela. No, la sanguijuela no es un anfibio, no es un anfibio. ¿Alguien más por ahí? ¿Nadie? Ya, les voy a mostrar, ¿ya? Eh,
¿Lo ven? Él es un ajolote, ¿sí? Un ajolote, ¿ya? Este ajolote, ¿no? Es un anfibio, ¿sí? Es un anfibio que se ha quedado, como les decía, atrapado en la evolución. No ha podido realizar la metamorfosis, ¿ya? No ha podido realizar la metamorfosis y se ha quedado en ese estadio. Ya se ha quedado en ese estadio y no puede salir del agua. Él es el único que se ha quedado atrapado. Ya es el único que se ha quedado atrapado de los anfibios y que no sale del agua. El resto sale. Ya este ajolote es una salamandra, ¿no? Es una salamandra mexicana, ¿sí? Eh, y tienen esta peculiaridad. ¿Ven esas estructuras externas que parecen cuernos? Son sus branquias. Miren, son sus branquias y son bonitos, ¿no? Miren, son bien peculiares realmente, ¿no? Bien peculiares, miren. ¿No? Miren sus aletas palmadas, ¿no? Ha intentado hacer su metamorfosis, pero se ha quedado ahí atrapado, ¿no? Se ha quedado atrapado en la evolución, ¿ya? Entonces, ese es el único, por si acaso, el único anfibio que no ha salido del agua, ¿ya? El resto ya sale, ¿sí? En el caso de los reptiles, ya los reptiles tienen cuerpos escamosos, ¿no? Cuerpos escamosos, ellos ya netamente casi son terrestres, ¿no? Casi terrestres, ¿sí? Y tenemos a quién, ahí a los cocodrilos, los caimanes, ¿no? Eh, iguanas, tortugas, ¿ya? Serpientes y lagartos, ¿ya? Ahí están todos estos organismos, ¿ya? Son poiquilotermos, ¿no? Todos estos organismos son poiquilotermos, o sea, que quieren decir que necesitan la temperatura del ambiente para poder regular diversas funciones, ¿no? Por eso que podemos ver a los cocodrilos, a las serpientes, ¿no? Cuando hay, al mediodía, cuando hay bastante solcito, ¿no? Cuando hay bastante sol, ellos están tirados por lo general en las superficies para tomar sol, ¿no? Salen al descubierto para tomar sol, porque de esta manera pueden realizar diversas funciones, ¿no? Ya que necesitan, pues, aumentar su temperatura para realizar estas funciones, y esto no lo pueden hacer si es que están con su temperatura en el agua, ¿no? Si es que están en el agua, pues van a estar más fríos y no van a realizar, ¿no? No van a poder realizar el proceso digestivo, ¿sí? Tienen una piel seca, ¿no? Como les decía, escamosa, ¿no? La respiración es pulmonar, ¿no? Pulmonar, son dioicos, ¿no? Fecundación interna, ¿ya? Fecundación interna. Son ovíparos, ¿ya? O sea, que ponen huevos, ¿ya? U ovovivíparos, que tienen huevos internos y que pueden nacer crías vivas, ¿no? Eh, Entonces, esos son los reptiles, ¿ya? Reptiles. ¿Ya? En el caso de las aves, ¿ya? Las aves, bueno, en este caso están cubiertos de pluma, ¿no? De pluma de diversos colores, ¿no? Obviamente son dioicos, ¿ya? Son dioicos, o sea, sexos separados, ¿ya? Y existe eh, diferencia sexual, ya diferenciación sexual por lo general los machos son los más vistosos, ya los más coloridos, los más bonitos, a diferencia de las hembras, ya. Pero ¿por qué los machos son más vistosos? Bueno, son por la evolución, ya están adaptados para que las hembras, que son las que escogen al macho, no puedan escoger al macho más bonito. Ya, entonces por eso los machos necesitan ser más bonitos para que puedan ser escogidos por las hembras y puedan acasalar, puedan reproducirse. Ya, entonces es una estrategia de sobrevivencia, de reproducción. Ya, por eso que los machos son los más coloridos. Ya, presentan, bueno, los miembros anteriores se han transformado en alas, ¿no? Los que les permite volar, ¿no? A diferencia de todos los demás, los que no vuelan. Ya, una respiración pulmonar, ¿sí? Presentan sacos aéreos,
¿sí? La boca en forma de pico, ¿no? Presentan pico, ¿sí? Son, en este caso ya miren, son homeotermos, ¿ya? Son homeotermos. O sea, ¿qué quiere decir? Que ellos consiguen regular su temperatura corporal. No dependen del medio ambiente para regular su temperatura corporal. Ya son como nosotros. Nosotros somos homeotermos también, ¿sí? Regulamos nuestra temperatura corporal, ¿ya? Eh, son bípedos, ¿no? O sea, caminan en dos patas, ¿ya? Caminan en dos patas, son ovíparos, ponen huevos, ¿ya? Y la piel no tiene glándulas sudoríparas, o sea, no sudan, ¿ya? Las aves no sudan, ¿ya? Entonces acá tenemos los diferentes tipos de aves, ¿no? Incluyendo a los pingüinos, ¿ya? Incluyendo a los pingüinos también, ¿ya? Colibrís, papagayos, tucanes, todo, todo lo que tenga pluma, ¿ya? Aves, ¿sí? Ahora, la clase mamalia, ¿ya? O mamíferos. La clase mamalia, ¿sí? Bueno, se llama mamalia justamente por las mamas, porque tienen las especies dentro de esta clase glándulas mamarias, ¿ya? Glándulas mamarias. Además de eso, también tienen glándulas sudoríparas y sebáceas, o sea, podemos sudar, ¿ya? Podemos sudar, la excreción, ¿ya? Y realizar un intercambio de temperatura, ¿no? A través del sudor nosotros regulamos nuestra temperatura corporal también, ¿no? El cuerpo está cubierto por pelos, ¿ya? Que, que este pelo puede ser diferente de acuerdo a la especie, ¿no? En nuestro caso pueden ser vellos, ya en el caso, por ejemplo, de los auquénidos, como la llama de vicuña, puede ser lana, ¿no? O puede ser cerda, una cosa más gruesa, ¿no? Como tal vez los chanchos, ¿no? Los cerdos. Crines, como en el caso de los caballos, por ejemplo, ¿no? Púas, en el caso, por ejemplo, los puercoespines, ¿no? Pero también pueden no tener, pueden ser lisos, ¿no? Por ejemplo, el caso de las ballenas, ¿no? Que también pareciera un pez, pero es un mamífero también, ¿ya? Es un mamífero. Eh, somos homeotermos, ¿ya? Son homeotermos, o sea, consiguen regular su temperatura, ¿ya? Consiguen regular su temperatura, por lo que no depende de la temperatura del medio ambiente, ¿ya? No depende de la temperatura del medio ambiente. Entonces nosotros, por ejemplo, ahorita, podemos decir, profesor, ahorita nos vamos todos estamos en Lima, ¿no? En Lima ahorita estamos, no sé, en una temperatura de 25 grados, 26 grados, ¿no? Y en Máncora estarán pues en una temperatura de 32, 33 grados, ¿no? Entonces, si nos fuéramos todos a Máncora o a Punta Sal ahorita, ¿no? A hacer la clase, ¿no? Ustedes ahorita, si te toman el termómetro, ustedes están en 36,6, ¿no? Si nos vamos a Máncora o a Punta Sal a continuar la clase, ¿ustedes creen que su temperatura corporal va a aumentar a 37,7? O imagínate, si Máncora está a 39, tu temperatura va a llegar a 39. ¿Llegará? No, nuestra temperatura sigue igual. Exacto, ¿no? Nuestra temperatura va a seguir igual, porque si nosotros llegamos a 39 significa que estamos con fiebre, ¿no? Ya casi estamos por convulsionar, ¿no? Entonces, nuestra temperatura corporal va a seguir igual y nosotros tenemos mecanismos para regular esa temperatura. ¿Por qué? Porque nosotros somos homeotermos. Homo igual, ¿no? Homotermos, mantenemos la misma temperatura constante, homotermos, ¿no? Sudamos en ese caso, ¿no? Para enfriar nuestro cuerpo, ¿no? Para enfriar nuestro cuerpo, nuestro cuerpo nos pide agua. Y nosotros vamos a tomar agua y vamos a sudar, ¿no? Vamos a eliminar a través del sudor, regular nuestra temperatura, ¿no? Vamos a regular nuestra temperatura. Y si nos fuésemos a Canadá, por ejemplo, a continuar la clase, ¿no? Y ellos están a 5 o 10 grados, ¿no? Tu temperatura corporal no va a bajar a 5 o 10 grados porque ahí estarías muerto, ¿no?
lo que vas a hacer es vas a comenzar a temblar, ¿verdad? Vas a comenzar a temblar porque de esa manera tu cuerpo está intentando generar energía rápidamente, ¿no? Generar energía para que te mantengas caliente. Ya, esa es una característica que tienen los seres vivos que se llama homeostasis. ¿Te acuerdas al inicio? Las características del ser vivo, ¿ya? Homeostasis, ¿ya? Entonces, esa característica tienen los mamíferos, homotermos, ¿sí? Presentan fecundación interna, ¿ya? Fecundación interna. Vivíparos, son vivíparos con excepción de los monotremas, ¿ya? Con excepción de los monotremas, ¿ya? Sistema digestivo, ¿por qué? Porque estos monotremas ponen huevos, ¿ya? Son unos mamíferos que creo que todavía no se han terminado de estudiar tan bien, ¿ya? Porque tienen algunas características de mamíferos y otras características de, de aves todavía, ¿no? Es una mezcla, como que evolutivamente es intermediario, ¿no? Pero como tiene unas glándulas mamarias, ¿ya? En este caso, estos monotremas tienen unas glándulas mamarias, ¿ya? Es por eso que se les considera dentro de los mamíferos. Pero ellos tienen plumas, por ejemplo, ¿ya? Ellos tienen plumas, ¿ya? Entonces, como les digo, tienen unas características de mamíferos y unas características de aves. Y característica de mamíferos y característica de aves. Entonces, por eso estos monotremas, ¿no? Estoy hablando de los ornitorrincos, ¿no? Ornitorrincos, ¿no? Tienen esas características peculiares. Sin embargo, por tener las glándulas mamarias, están dentro de la clase mamalia, ¿sí? De acuerdo a las mamas, están dentro de la clase mamalia, ¿sí? El sistema digestivo, bueno, ya lo vimos al inicio de las clases pasadas, ¿no? Tiene un boca y ano, un sistema digestivo completo y terminado, ¿no? A excepción también de las monotremas, por ejemplo, ¿ya? A excepción de las monotremas, ¿sí? ¿Preguntas hasta ahora, chicos? ¿Preguntas? Ninguna duda, profe. ¿Todo bien? Ya, muy bien. Entonces, seguimos. Ahora, hay categorías de conservación, ¿ya? ¿Qué es esto, profesora? Bueno, las categorías de conservación son evaluaciones, ¿ya? Evaluaciones que se hacen a las especies para poder determinar, ¿no? Para poder determinar en qué estado de conservación o qué tan vulnerables de extinción o en peligro podrían estar, de acuerdo a su explotación. Ya, entonces cada tantos años se reúnen diversos científicos para evaluar la conservación de la flora y de la fauna de diversas especies, ya, flora y fauna de diversas especies. Obviamente que no de todas, sino tal vez de las más conocidas nada más, ¿no? Se proponen algunas especies que se quieren estudiar, que se quieren discutir, ¿no? Entonces se discuten en base a esas especies y cada tanto tiempo se actualizan estas categorías de conservación de las especies, ¿ya? Obviamente que dentro de estas categorías hay rankings, ¿no? Hay uno, los más peligrosos, animales extintos, ¿no? Dentro de estos animales extintos, por ejemplo, para nuestro país tenemos a la chinchilla chinchilla. Prácticamente es un animal extinto. ¿Qué quiere decir que es un animal extinto? En este caso, ¿sí? Eh, en estado salvaje ya no existen prácticamente. Ya en estado salvaje ya no existe. Si bien es cierto, pueden estar en casas, ya, o como mascotas, ¿no? Como mascotas, ya, pero ya son animales domésticos, pero en estado salvaje ya han desaparecido prácticamente, ya, esos son animales extintos, ya. Tenemos especies en peligro crítico y en peligro de extinción, ya, especies en peligro crítico y en peligro de extinción, ya.
En este caso, estas especies son especies que están en peligro mediato o inmediato de desaparecer, o sea, están al borde de la desaparición, ¿ya? Y necesitan urgentes medidas de protección. Ya en nuestro país actualmente existen 64 especies de fauna en peligro crítico de extinción. Ya 64 de fauna. ¿Ya? Tenemos aquí la rana andina de Junín, la rana de Titicaca, la pava de ala blanca, el zambullidor de Junín, suri, guanaco, mono choro de cola amarilla, tapir andino, cotarrama peruana, guapo colorado, churrete real, colibrí maravilloso, ¿no? Delfín rosado, lobo de río, pingüino de Humboldt, pariguana, cocodrilo de Tumbes, ¿no? Estas son especies, ¿no? Que están en peligro de extinción, ¿ya? Y dentro de todas estas especies en peligro de extinción para nuestro país, ya en peligro crítico de extinción, ya tenemos 7 especies que son endémicas. O sea, esas son las más importantes realmente, ¿ya? 7 especies endémicas. ¿Qué quiere decir endémicas? Que solo están aquí en nuestro país, ¿ya? ¿Y quiénes son esas especies endémicas? ¿Ya? La cotarrama peruana, ¿ya? La cotarrama peruana, ¿ya? El guapo colorado, ¿ya? El churrete real, el colibrí maravilloso, el delfín rosado, el lobo de río, ¿ya? El pingüino de Humboldt, la pariguana y el cocodrilo de Tumbes. Entonces, acuérdate, todos estos, de acá estos últimos, ¿ya? Son las 7 especies endémicas de nuestro país que están en peligro crítico o peligro de extinción, que si no se toman medidas se van a extinguir, van a desaparecer, ¿ya? En el caso de las especies en situación vulnerable, ¿ya? Son especies que están afectadas por el exceso de caza o pesca o tal vez la pérdida del hábitat, ¿ya? Y son susceptibles a pasar a peligro crítico o a recuperarse, ¿ya? De acuerdo realmente a la intensidad de la caza. Si no se dan políticas de conservación, podrían bien pasar a especie en peligro o podrían recuperarse rápidamente también, ¿no? Entonces la idea es darle buenas estrategias de conservación para poder mantenerlas, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, al frailecillo, machín negro, machín blanco, armadillo gigante, la vicuña, gallito de las rocas, pelícano peruano, piquero común, guanay, charapa, taricaya, tortuga verde y la boa, ¿sí? La boa. ¿Ya? Muy bien. Sin embargo, bueno, acá nos dan 3 categorías taxonómicas, ya, 3 categorías de conservación, sin embargo, son más de 6, si no me equivoco. Ya más de 6 categorías taxonómicas. ¿Ya? En este caso, ahora vamos a hablar acerca de artrópodos transmisores de enfermedades. ¿Quiénes son los artrópodos que transmiten enfermedades? Tenemos algunos que lo transmiten de manera directa, ¿ya? De manera directa. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que este insecto, este artrópodo, ¿no? Perdón, este artrópodo eh, nos afecta directamente, ¿ya? Por ejemplo, en este caso los gusanos tornillos. No sé si ustedes habrán visto esos videos en YouTube. Ahora hay bastantes videos en YouTube sobre gusanos tornillos, por ejemplo, que son como unas moscas que te depositan los huevos en la piel, ¿no? Te cortan la piel, te pican, te cortan la piel, en verdad, cortan la piel y depositan rápidamente el huevo y se van, ¿no? O se posan sobre una herida que tengas, ¿no? Te depositan el huevo y se van, ¿no? Y a lo largo, a los días, ¿no? Ese huevo va a eclosionar y va a generar una larva que va a comenzar no va a salir de tu cuerpo, se va a meter más bien, ¿no? Va a meterse y va a estar ahí encima de tu piel, en verdad, porque necesita respirar también, ¿no? Va a estar metida dentro de tu piel, ¿no? Va a ser como una heridita que nunca va a sanar, ¿no? Una heridita que nunca sana, ¿por qué? Porque ahí está el gusano tornillo. Entonces, eso hay que sacarlo, ¿no? Hay que hacer una pequeña incisión y sacar el gusano tornillo, ¿no? Entonces, ¿de qué se está alimentando? Obviamente de tu carne, ¿no? Se está alimentando de tus tejidos, ¿no? El piojo también, ¿no? Es un artrópodo que nos ataca directamente, ¿no? Y los ácaros y las garrapatas también nos atacan directamente, ¿no? Entonces ellos mismos nos atacan, ellos mismos generan las enfermedades, ¿no? Ahora, hay artrópodos que nos atacan de manera indirecta, ya, o sea que no, ellos solitos no, sino que ellos transportan algo,
Ya ellos transportan algo. Entonces dentro de los indirectos podemos dividirlo en mecánicos y biológicos. Mecánicos es porque ellos transportan virus, bacterias, microorganismos, pero sobre la superficie de su cuerpo. Por eso que es mecánicos. Ellos son los transmisores, ellos son los vehículos de los otros microorganismos, como la cucaracha y la mosca, ¿no? O sea, la cucaracha se pasea por absolutamente todos los lados, son asquerosas, van por el desagüe, toda la basura, ¿no? Igual que las moscas, también son asquerosísimas, ¿no? Entonces, en cada una de sus patas tienen miles y miles de bacterias, ¿no? Protozoarios, etcétera, ¿no? Entonces se paran, se pasea por tu comida, entonces cuánta bacteria, cuánto parásito no te ha dejado en tu comida, ¿no? En el caso de la transmisión indirecta biológica, ¿ya? Quiere decir que dentro de los animales, dentro de ellos, están llevando o cargando los diversos tipos de microorganismos, ¿ya? O sea, dentro de ellos se multiplican los organismos, los microorganismos que luego, cuando te pica, por ejemplo, en el caso de la pulga, ¿ya? O en el caso de la anófeles, ¿ya? Te pican y transmiten los otros, los otros parásitos, ¿no? O sea, ellos son vectores biológicos, ¿ya? Ellos son los vectores biológicos, son eh, unos reactores, ¿no? Comienzan a crecer dentro de ellos los parásitos y luego estos animalitos te pican y te transmiten a ti el vector que llevan, ¿no? Por ejemplo, en el caso de el anófeles, ¿no? El mosquito, ¿qué enfermedad transmite la malaria, ¿no? Y el agente que tiene adentro, ¿no? El que te va a transmitir realmente, el que te genera la malaria es el paludismo, ¿no? El paludismo, ¿sí? El agente, plasmodium, perdón, plasmodium. El plasmodium, ¿ya? El plasmodium vivas, plasmodium falciparum, varios tipos de plasmodium, ¿ya? Ahora, la UTA, la enfermedad de la UTA o la enfermedad de Carrión, ¿quién lo transmite, no? Esta, este animalito, Lutzomia verrucarum, ¿no? ¿Y qué agente carga esta leucemia? La leishmania peruana y la Bartonella basiliformis, ¿ya? En el caso del piojo, ¿ya? Periculus humanus, ¿ya? El tifus epidémico, la enfermedad, ¿ya? Y Rickettsia prowazekii, ¿ya? Eh, en el caso de la peste bubónica, ya la peste bubónica, que la pulga, ¿no? La pulga es el vector que transmite la pulga, la Yersinia pestis. Ya, y en el caso del mal de Chagas, ya lo transmite este chinche, Triatoma infestans, ya que dentro de él tiene que Trypanosoma cruzi, ya. Protozoario es Trypanosoma cruzi. Eso es lo que te transmite y eso es lo que genera el mal de Chagas. ¿Ya? Ahora dentro del reino Plantae, ya hemos terminado todo el reino animal y ahora el reino Plantae, ¿ya? Las plantas y su característica, dentro de las plantas, ¿no? Tenemos que son organismos eucariotes también, pero a diferencia de los otros eucariotes, los animales, las plantas tienen pared celular, ojo, pared celular compuesta de celulosa y cloroplastos. ¿Realizan qué? Fotosíntesis, son autótrofos fotosintetizadores, o sea, generan su propio alimento, su propia materia orgánica a partir de compuestos inorgánicos, ya a partir de compuestos inorgánicos. Presentan alternancias de generaciones, ¿no? Presentan alternancias de generaciones, ¿ya? Eh, en este caso, ya tenemos dentro de las plantas una fase siempre haploide y una fase diploide. A eso se le llama alternancia de generaciones. Ya una fase haploide gametofítica, ya los gametos, recuerda los gametos, tanto óvulos o espermatozoides, ya los gametos, esporas, ¿no? O necesitan siempre ser haploides, ¿ya? Los gametos siempre son haploides, mientras que la fase diploide es cuando ha habido la fecundación, ¿ya? Ha habido fecundación. ¿Ya? Entonces las plantas se pueden dividir en plantas sin semillas y plantas con semillas. Las plantas sin semillas, ya tenemos a las algas, ¿no? Que crecen en el agua. Tenemos a los musgos, que son evolutivamente, si vemos la evolución, ya las algas son las que han originado a todas las otras plantas que tenemos el día de hoy, ¿no? Porque la vida, ustedes saben que sale del mar, ¿no? Entonces, las algas,
¿no? Las primeras plantas que han colonizado la Tierra son los musgos o briofitas, ¿no? Son muy chiquititas, ¿no? ¿Por qué? Porque evolutivamente son bien pegaditas a la Tierra. ¿Por qué? Porque no tienen sistema vascular, ¿ya? No tienen sistema vascular. Los helechos son los siguientes en evolución, ya las pteridofitas, ya también necesitan ambientes húmedos, pero no como los musgos, ya han aumentado, ya resisten diferentes ambientes. Y dentro de las plantas con semilla tenemos dos divisiones, las gimnospermas, que son las coníferas, ¿no? Y las angiospermas, que son las plantas con flores y frutos, ¿no? Que son las plantas que es el dominio actual en el planeta, ¿ya? El planeta ahorita está dominado por angiospermas, ¿ya? Entonces, dentro de las plantas sin semillas tenemos a las algas, ¿no? Que son las plantas consideradas primitivas, pueden ser organismos microscópicos, ¿no? Unicelulares o macroscópicos, cuando forman, son pluricelulares, ¿no? Tienen cloroplastos, realizan fotosíntesis y su cuerpo no es diferenciado y se denomina talo, ¿ya? Su cuerpo es talo, ¿ya? Entonces, cuando se da, mira, la fecundación, el 2N, ¿no? Obviamente 2N está fecundado, ¿no? La espora, ¿no? El gametofito femenino con el gametofito masculino ha generado el cigoto, ¿no? Este cigoto es 2N y crece, ¿no? Crece, este es el esporofito, la fase esporofítica, ¿no? Crece, pero después estas esporas se dividen, ¿no? Por meiosis, ¿no? Y cada una de estas va a generar un nuevo gameto, ¿no? Gametofito femenino y gametofito femenino, que cada una va a generar esporas también, ¿no? Pero estas esporas finalmente luego van a juntarse y fecundarse, ¿no? Entonces tiene una fase esporofítica y una fase gametofítica, ¿ya? Por ejemplo, tenemos a la ulva SP, ¿ya? Las algas se pueden dividir en 6 divisiones, ¿ya? Las euglenofitas, las pirrofitas, las crisofitas, clorofitas, rodofitas y feiofitas. En el caso de las euglenofitas, por ejemplo, ¿ya? Las euglenofitas son las de arriba, son unicelulares, ¿ya? Las pirrofitas y crisofitas son unicelulares, ¿ya? Las euglenofitas se consideran las más primitivas, ¿ya? ¿Por qué? Porque no tienen pared celular, ¿ya? Pero sí tienen flagelo, por lo tanto se mueven, ¿ya? Se mueven, ¿ya? Y una característica importante es que tiene un cromatóforo o estigma, que es esto, ¿ya? Esa estructura acá, que es un órgano fotorreceptor, ¿ya? Un órgano fotorreceptor. Sus cloroplastos tienen clorofila A y B, ¿ya? Clorofila A y B. Y el carbohidrato de reserva que tienen es el paramilo, ¿ya? Paramilo, ¿ya? Entonces ahí un representante de las euglenofitas, la euglena. Ahora, en el caso de las pirrofitas, son los dinoflagelados, ¿ya? Los dinoflagelados también son unicelulares, ¿ya? Son marinos, ¿no? Forman el fitoplancton marino, ¿sí? Y en este caso tienen unas paredes de placas celulósicas, ¿ya? Unas paredes de placas celulosas que le dan una estructura más dura, ¿ya? Entonces su pared está formada por celulosa, ya tienen clorofila A y C, ¿ya? Los cloroplastos tienen clorofila A y C, ¿ya? Y tiene dos flagelos, ¿ya? En este caso los dinoflagelados tienen dos flagelos, un flagelo largo y un flagelo más corto, ¿ya? Que le permite pues sus movimientos, ¿ya? Le permite sus movimientos. Ya, una característica de estas pirrofitas o dinoflagelados es cuando aumentan mucho, cuando hay bastantes, ellas son bioluminiscentes, ya generan bioluminiscencia y tienen toxicidad. Cuando son bastantes tienen toxicidad. Se le llama marea roja cuando ya son bastantes y generan toxicidad. Ya, en el caso de las crisofitas, ya las crisofitas, ellas pueden vivir en agua dulce y aguas saladas también, ya, y tienen un pigmento llamado fucosantina, ¿ya? Son algas pardo amarillentas. Gracias a esta fucosantina tienen clorofila A y C en los cloroplastos, ¿ya? Su sustancia de reserva es la crisolaminaria, ¿ya? Crisolaminaria y sus paredes celulósicas contienen placas de sílice, ¿sí? En formas diversas. Son muy bonitas, ¿ya? Son muy bonitas. Casi se pueden considerar como ornamental. Se consideran ornamentales realmente, ¿ya? Se consideran ornamentales. Llamadas también diatomeas, pero como son muy chiquititas no se le puede coleccionar, pues, ¿no? ¿Sí? Eh, tenemos al Cocinodiscus como ejemplo, por ejemplo, acá, ¿ya?
En el caso de las clorofitas, ¿no? Ya son algas pluricelulares, ¿no? Eh, pueden ser unicelulares en algunos casos y pluricelulares, ¿ya? Las clorofilas A y B, ¿ya? Y bueno, se conoce como clorofitas porque su coloración es verde brillante, ¿ya? Verde brillante. Algunas son filamentosas, como el cladófora, ¿sí? Y bueno, ya son plantas mucho más complejas evolutivamente, ¿no? Si ustedes pueden ver, ¿no? Son como unas plantas casi parecidas a las que nosotros conocemos en la Tierra, ¿no? Ahora, las rodofitas son algas rojas, ¿ya? Gracias a la ficoeritrina y a la ficobilina, ¿ya? Tienen clorofila también, sin embargo, tienen más estos otros pigmentos rojizos, ¿no? Tiene el almidón de reserva, es el almidón de Floridias, ¿sí? Además tiene sacarosa y lípidos, ¿ya? Y se consumen, en este caso, podemos comerlas, ¿ya? La más importante, por ejemplo, que nosotros comemos es el yuyo, ¿ya? Y en la cultura japonesa, las algas nori, ellas son, por ejemplo, algas rojas, son rodofitas, ¿sí? Son rodofitas. Y tenemos también a las feofitas, ¿ya? En este caso, las feofitas son algas pardosas, algas pardas, ¿ya? Son marinas, ¿ya? Y tienen carotenoides, luteína y fucosantina, ¿sí? Los cloroplastos tienen clorofila A y clorofila C. En este caso son algas mucho más grandes y resistentes, ¿ya? Y son predominantes en casi todas las costas rocosas y poco profundas, ¿sí? Bien. Ahora, dentro de la división briofita, te dije que estaban los musgos y hepáticas. En este caso, estos musgos y hepáticos, ya, esta es la anatomía, ¿no? Este es el gametofítico, la fase gametofítica, la parte gametofítica y la fase esporofítica. ¿Por qué? Porque tienen estas cápsulas, ya, estas cápsulas o esporangios, ya, que tienen estas esporas. Acá están sus esporas, ya. Este es el caulidio, ya, y este es el rizoides, ya, como las raíces, rizoides. Son plantitas bien chiquititas, ya que no llegan a pasar de los 10 centímetros, ya, son estructuras bien chiquititas. ¿Por qué? Porque, como te dije, no necesitan bastante agua y no tienen sistema vascular, ya, o sea, no tienen xilema y floema. Y como no tienen xilema y floema, pues no pueden ser muy grandes porque necesitan transportar el agua de las raíces hacia la superficie, ¿no? Y si fueran muy grandes, y como no hay sistemas conductores, no podrían subir porque la gravedad les jugaría en contra, ¿no? Entonces, por eso son bastante chiquitas, ¿no? Una adaptación evolutiva, ¿no? Dentro de estos gametofitos, ¿no? Sale un talo, que es el filamento de la seta, ¿no? Y acá tenemos al esporangio, que es diploide, ¿no? Pero adentro tenemos la cápsula y la cofia. Ya esto se abre y va a liberar las esporas, ¿no? Que estas esporas ya sí son haploides, ¿no? Entonces así se tiene la fase haploide y la fase diploide, ¿sí? En la división pteridofita tenemos aquí a los helechos. Los helechos, ¿no? Tienen una estructura, tiene raíces, tiene rizoma y tienen estas estructuras grandes que son estas hojas. Cada una de estas no es una hojita, sino todo esto es una hoja compuesta y se le conoce como fronda. ¿Ya? Fronda. Y atrás de las hojas de estas frondas, atrás de estas frondas, ¿ya? Si tú lo volteas, existen los soros, que son unas manchitas negras, que son estas manchitas, mira, que ves acá, ¿ya? Seguramente casi todos tienen un helecho en su casa o tienen una tía que tiene un helecho en su casa, ¿no? Entonces, si tú le das vuelta a la hojita, vas a ver estos soros. Y ahí están las esporas, ¿ya? Ahí están las esporas, ¿no? Que es la fase esporofítica, mientras que esto es la fase gametofítica, ¿ya? Una peculiaridad que tienen estos helechos es que van a formar, ¿no? Esta espora germinada, cuando esta espora germina, va a formar este prótalo. Este prótalo o gametofito ya tiene forma de corazón, ya tiene forma de corazón, ya, y en este prótalo gametofito ahí va a tener una parte que son los arquegonios y otra parte que es los anteridios, ya. Y los anteridios los anterozoides, ¿ya? Van a ir nadando, buscando hasta los arquegonios, ¿ya? Y ahí se va a realizar la fecundación, ¿ya? La fecundación de este prótalo, ¿ya? Aquí se va a realizar la fecundación y a partir de este prótalo,
ya va a nacer una nueva fronde, ya una nueva fronda. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la fase esporofítica y la fase gametofítica, ¿ya? Este prótalo es un gametofítico, ¿ya? O gametofito, ¿ya? Sí, esto es haploide, ¿ya? Pero cuando se realiza la fecundación del arquegonio con los anterozoides, ¿ya? Forma un nuevo fronde, ¿no? Esa es una fase diploide, ¿sí? Es una fase diploide. ¿Ya? Ahora, en el caso de las gimnospermas, ya tenemos, esas son plantas con semillas, ¿ya? O también llamadas espermatofitas, ¿no? Plantas con semillas, ¿ya? Ahí tenemos las plantas con flores, pero sin pistilo y semillas al descubierto. El grupo más representativo lo forman las coníferas, ¿no? Las coníferas, eh, sus óvulos, en este caso de estas plantas, ¿ya? Están sobre las hojas carpelares, por lo que no tienen frutos, ¿ya? No tienen frutos, ¿ya? Tenemos acá a los pinos, ¿no? Estas plantas han colonizado la Tierra bastante en la época de los dinosaurios, por ejemplo, han tenido bastante énfasis las coníferas, ¿no? Son plantas bastante grandes, de ambientes más fríos, ¿no? Leñosas, con hojas pequeñas, ¿no? Actualmente existen, sí existen muchísimos pinos, ¿no? Que se utilizan por lo general como plantas ornamentales, ¿no? Para cementerios o diversas plazas, ¿no? Eh, las hojas carpelares, ¿sí? Las hojas carpelares, en las hojas carpelares, ¿sí? Se encuentran las semillas y esas semillas forman conos, ¿ya? Forman los conos, ¿ya? Acá tenemos la fase esporofítica madura, ¿no? El cono o ovulado, ¿no? Las escamas, cada una de estos conos, no sé si ustedes han visto, se utiliza bastante estas piñas también le dicen, ¿no? O estos conitos para los arbolitos de Navidad, ¿no? Cada uno es una escama dura, ¿no? Y ahí está la megaspora, ¿no? Que es el gametofito femenino, ¿no? El arquegonio, ¿no? Se da la fecundación, ¿no? Y va a generar otro esporofito, ¿no? Una semilla, ¿no? Pero también puede generar un gametofito masculino, ¿no? Producir granos de polen por meiosis, ¿no? Y microesporangio, ¿sí? Bueno, estas son las gimnospermas, entonces son los pinos y las grandes coníferas, ¿ya? No tienen frutos, no tienen flores, ¿ya? Semillas al descubierto, ¿ya? En el caso de la división angiosperma, ¿ya? Los angiosperma son las plantas con semillas dentro del fruto, ¿ya? Plantas con semillas dentro del fruto, ¿ya? Debido a que las flores tienen pistilo, ¿ya? Las flores tienen pistilo, ¿ya? Se dividen en dos clases, las monocotiledonias y las dicotiledonias, ¿ya? Estas son las angiospermas son las plantas más tradicionales que nosotros conocemos, ¿no? Las que tienen flores y frutos, ¿no? Dentro de las monocotiledonias y las dicotiledonias hay características que las diferencian, ¿no? Las monocotiledonias, como su nombre te dice, un solo cotiledón, mientras que las dicotiledonias, dos cotiledonias. Por ejemplo, este es el frijolito. Si tú pones un frijolito a sembrar, el frijolito se va a abrir, el grano de frijol se abre en dos, y a partir del medio de esos dos granos, de esos dos aberturas, de esos dos cotiledones sale la raíz, la nueva germina, ¿no? Germina, mira, germina. Pero si tú pones un maíz, un grano de maíz, el grano de maíz no se va a partir en dos. A partir del mismo grano de maíz va a salir, va a germinar. Entonces, cada uno de esos, este es un cotiledón, un grano de maíz, y estos son dos cotiledones, por ejemplo, las arvejas o el frijol. Ya, las hojas también, las nervaduras de las hojas. En el caso de las dicotiledonias son ramificadas. Mira, estas ramificaciones. En el caso de las hojas en las monocotiledones son lineales. Por ejemplo, el choclo, la panca del choclo. Tú ves que las nervaduras son paralelas o eh, ah, el gras, ¿ya? El gras. Eh, las nervaduras son lineales. Los tallos, si nosotros hacemos un corte transversal, los tallos vemos los haces vasculares dispuestos radialmente. En el caso de las dicotiledonias, en el caso de las monocotiledonias están esparcidos vascularmente, ¿sí? Las piezas florales, en el caso de las
generalmente son 4 o 5 o múltiplos de 5. ¿Qué? Los pétalos, los sépalos, ¿ya? 4 o 5 los estambres. Ya, en el caso de las monocotiledóneas son 3 o múltiplos de 3. Y los granos de polen tienen 3 orificios en el caso de las dicotiledóneas, mientras que en el caso de la monocotiledónea solo tienen un orificio. ¿Sí? Bueno, acá tenemos el ciclo de vida de un angiosperma, ¿no? Acá tenemos la planta, que la planta misma, una flor, ¿no? Tiene tanto el órgano femenino, el pistilo, ¿no? Y tiene también los estambres, la parte masculina, ¿no? Esta es una fase esporofítica que tiene el 2N, ¿no? Acá tenemos el filamento y el estambre, ¿no? Que tiene el microsporangio y los microsporocitos, ¿no? Y que por meiosis va a generar, ¿no? Los granos de polen, ¿no? Por meiosis va a generar los granos de polen. Estos granos de polen, bueno, van a entrar por el estigma, ¿no? Y van a llegar hasta el óvulo, ¿no? Van a llegar el estigma, van a llegar hasta el óvulo y van a alcanzar, no, van a llegar al ovario y van a alcanzar los óvulos, ¿no? Los óvulos de la planta y de esta manera van a germinarla, ¿sí? Van a germinarla, ¿ya? Tenemos también, ¿no? Que por meiosis se produce, ¿no? Por meiosis se produce el grano de polen, pero también se produce, ¿no? La parte de los óvulos, ¿no? Megasporangio, los megasporangios, las megasporas van a generar los óvulos, ¿sí? Los óvulos. Mientras que los microsporangios van a generar el polen, ¿no? Y luego estos se juntan, realizan una fecundación y van a generar otra vez las semillas, ¿no? Una planta germinada, ¿no? Y van a generar la planta y van a generar fruto, ¿sí? En el caso de la doble fecundación, ¿sí? En el caso de la doble fecundación, ahí se generan los frutos, ¿no? Ahí se generan los frutos, ¿no? Cuando existe la doble fecundación se generan flores y generan frutos. Generan flores y generan frutos, ¿sí? Entonces, también, ¿no? Se lleva a cabo la fecundación de los granos de polen, ¿no? Que entran hasta hasta el óvulo, ¿no? De la planta, ¿no? Y se da las microsporas, ¿no? Se van degenerando algunas microsporas, generan un saco embrionario, ¿no? Formación de un tubo polínico, ¿sí? Núcleos secundarios, ¿no? Y van a generar finalmente un fruto, ¿sí? Van a generar un fruto, ¿ya? La doble fecundación en angiospermas, ¿no? Entonces se da un primer núcleo espermático, una oósfera, ¿no? Y esto va a generar un cigoto, ¿no? Va a generar el embrión de la semilla, ¿no? Y el segundo núcleo espermático, ¿ya? Más los demás núcleos secundarios, ¿ya? Van a generar un tejido triploide, que van a ser el albúmen, ¿ya? Esa es la polinización y la doble fecundación en las angiospermas, ¿ya? Dentro de las plantas, los principales usos que le damos, chicos, un minutito, por favor. Tenemos, bueno, las raíces, se puede aprovechar raíces, tallos, frutos, semillas y hojas verdes, dependiendo de las plantas, ¿no? Yuca, camote, papa, zapallos, ¿no? Semillas, frijoles, hojas, ¿no? Yuyos, ¿sí? Y algunas plantas son nativas y otras plantas son introducidas, ¿no? Y tenemos plantas medicinales, ¿no? Relajantes para el sistema nervioso, como la manzanilla y la valeriana, cicasantes como la sábila, sangre grado, desinfectantes como el llantén, manzanilla, las hipotensoras que bajan la tensión, la presión arterial, ajos, caigua, maíz morado, litolíticas que rompen piedras, como el chancapiedras, ayudan a eliminar las piedras de los riñones, las hipertensoras que retienen, que mantienen la presión, ¿sí? Y los antioxidantes que eliminan los radicales libres. ¿Sí? Y dentro de las plantas de uso, ¿no? Industrial o artesanal, tenemos monocotiledones y dicotiledóneas, ¿no? Que utilizamos para los aceites o para vestirnos, ¿no? Como el caso del algodón, o para artesanías, ¿no? O muebles, ¿no? Y especies amenazadas de flora, ¿no? Tenemos el cedro, la puya de Raimondi, el mangle, la quina, flor de amancay, la uña de gato, ¿no? Y dentro de los componentes principales de la SAN nos dice que hay 4 grandes componentes: la disponibilidad a nivel nacional, que todo el mundo debería tener disponibilidad de alimentos, ¿no? Todo el mundo debería comer todo lo que el resto come, ¿no? Todos tenemos acceso a la tierra, al agua y a la tecnología, ¿no? Sin embargo,
estos grandes pilares, si ustedes se dan cuenta, no se cumplen para todas las personas ni todos los países. ¿Sí? Bien, chicos, eso sería todo. ¿Sí? Les voy a pasar, por favor, las claves. ¿Sí? Las claves